No te encuentras aquí por mera coincidencia. Existen mañanas que no solo representan el inicio de un nuevo día, sino que también señalan el comienzo de un nuevo ciclo. Y cuando Dios desea iniciar algo nuevo, lo primero que hace es despertarte no para que te apresures, sino para que puedas escucharle. Hoy, si estás inhalando, es porque algo está en camino para ti. Y si te contara que lo que realmente te hace falta no es tiempo, energía o ideas, sino una conexión espiritual antes de comenzar a actuar. Despertar no equivale a tener un buen comienzo. Abrir los ojos no asegura ver con claridad. Despertar no implica que tengas claro tu destino. Muchos inician su jornada persiguiendo el tiempo, pero pasan por alto lo más importante: quién está dictando el compás de ese día. Y quizás tú también lo has experimentado. Te levantas con el cuerpo enérgico, pero el corazón se siente desorientado. Con el móvil encendido, pero el ánimo por los suelos. Con un listado de actividades, pero sin una sola indicación. Te pones de pie y de inmediato te encuentras en acción, tomando decisiones, solucionando problemas y avanzando. Sin embargo, en lo más profundo de tu ser hay un grito que resuena en silencio. ¿Y en qué lugar se encuentra la tranquilidad con la que se esperaba iniciar este día? ¿Dónde se encuentra la seguridad de que hoy todo se transformará? ¿Por qué tengo la sensación de que cada día comienzo desde el mismo punto de ayer, sin progreso y sin rumbo? No estás solo en esa experiencia. Numerosas personas operan en un estado automático que aparenta ser eficiente cuando en verdad lo que más se necesita no es aumentar la productividad, sino estar realmente presentes. Porque en ausencia todo esfuerzo se convierte en mera repetición. Sin una guía, cualquier éxito se transforma en inquietud. Sin tranquilidad, cada movimiento se convierte en estruendo. Permíteme escuchar tu compasión cada mañana, ya que en ti deposito mi confianza. Hazme conocer la senda que debo seguir, ya que a ti he encomendado mi espíritu. Salmo 143, versículo 8. Que tu amor me guíe cada mañana porque en ti confío. Muéstrame el camino que debo seguir, ya que a ti elevo mi alma. Este pasaje no se trata de poesía espiritual, sino que funciona como una guía para iniciar de manera adecuada. David comprendía algo que no podemos continuar desestimando. La misericordia divina sigue un horario específico, se presenta en la mañana, y aquellos que no asisten a esa cita se encuentran sin la guía que Dios ha dispuesto para ellos. No es cuestión de orar en exceso, sino de priorizar la oración. No es necesario tener todo resuelto. La idea es iniciar el día con Dios como guía. Y al realizar eso, algo se pone en marcha. El día transforma su ambiente, tus reflexiones se suavizan y el cielo comienza a señalar caminos que antes no habías notado. Este video no es simplemente una oración, sino una activación espiritual destinada a aquellos que han decidido dejar atrás rutinas sin sentido. Aquí descubrirás cómo iniciar con confianza, con lucidez y con serenidad. Y no solo desde la teoría, sino desde la experiencia. Al levantarnos, unámonos en oración, pero no utilizando palabras sueltas ni expresiones sin sentido. Actuaremos con propósito, con claridad en nuestro camino y con una fe renovada, ya que esto trasciende una simple plegaria. Es una herramienta para desatar 3 dimensiones celestiales en tu jornada: protección, guía y serenidad. Escribe en los comentarios al levantarte. Activa la protección, la guía y la paz con Dios. Utilízalo como un acto de profecía, no como una simple expresión ornamental. Inicias tu jornada eligiendo poner a Dios como tu guía principal. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad estás observando esto? Quiero incluirte en mis frases. Deseo abogar por tu nación. No solo formamos una comunidad, sino que somos una familia espiritual unida desde el alba. Y si esta palabra ya te está comunicando, dale clic en me gusta como un amén que se puede ver. Es tu forma de expresar: sí, Señor, estoy preparado para iniciar de nuevo. Si conoces a alguien que ha estado levantándose sin conciencia, sería genial que le compartieras este video, ya que todos tienen derecho a descubrir que hay una manera diferente de empezar el día. Cuando Dios es quien inicia la conversación, antes de que el bullicio cotidiano invada tus pensamientos, aprenderás a abrir tu corazón para que la voz de Dios sea la primera en resonar. Porque no es necesario que lo resuelvas todo.
debes iniciar desde el punto adecuado. En ocasiones, lo más complicado no es ponerte de pie, sino decidir qué palabra utilizar para comenzar. Y no nos referimos únicamente a lo que expresas verbalmente, sino a lo que comunica tu esencia. Esa declaración inicial que surge en el momento en que abres los ojos es la que define el ambiente etéreo de tu día. Existen jornadas en las que al levantarse lo primero que se percibe es una carga. No comprendes la razón por la que las cosas no avanzan, pero sientes una tensión, un nudo en tu estómago, un silencio que pesa entre tú y Dios, una impresión de que hay algo sin cerrar, algo que se ha acumulado, algo que permanece sin resolver. Y sin que te des cuenta, esa palabra que no pronunciaste, esa que debió ser expresada en una plegaria, se transforma en la fuente del agotamiento que llevas contigo durante todo el día. ¿Lo has experimentado? ¿Has iniciado con la expresión inadecuada? Tal vez fue un lamento, una justificación o solo un suspiro apagado, pero no se trató de una palabra plantada en la fe. Y es por eso que el día pareció no seguir tu voluntad, ya que lo que no se dedica desde el principio tiende a manifestarse más adelante. Existe una realidad que hemos dejado de lado. Dios no solo presta atención a tus palabras, sino que también recompensa lo que ofreces en primer lugar. Y si no le ofreces tu primera palabra del día a Él, entonces el resto del día estará bajo el control de tus propias fuerzas en lugar de seguir su guía. Por esta razón, lo que estamos poniendo en marcha aquí trasciende una simple rutina. Estamos discutiendo un concepto espiritual que tiene el poder de cambiar tu vida cotidiana. En el capítulo 1, verso 64 de Lucas se presenta una escena que desvela este misterio con una intensidad sorprendente. En ese instante abrió la boca, dejó escapar su lengua y comenzó a alabar a Dios. Zacarías había permanecido en un profundo silencio durante un buen tiempo, un estado de ánimo evidente. Y ese silencio no solo se percibía en lo físico, sino también en lo espiritual. Al apartarte de la palabra de Dios, también se desvanece tu voz interna. Sin embargo, cuando logra recuperar su habilidad para hablar, decide no emplearla para expresar quejas. No protesta, no acorta su tiempo de espera ni indaga el motivo. Habla alabando a Dios. Observa la secuencia. Primero restablece la voz y lo que expresa inicialmente luego dedica el resto, porque lo que se expresa en primer lugar define lo que sigue. Y si Zacarías se restableció, él se expresa con una bendición. ¿Cómo podríamos iniciar nuestra jornada sin una palabra que armonice todo lo que está por venir? Esto no se limita a ser una fuente de inspiración, es una guía espiritual. Existen mañanas en las que lo que más se requiere no es vitalidad, ni creatividad, ni soluciones. Lo que requieres es una voz que quiebre el silencio interno, una expresión que transforme el ambiente, una declaración que identifique el día antes de que las situaciones intenten hacerlo. Y en esos momentos, al abrir los ojos, optas por no dirigirte primero al mundo, a la ansiedad, a las responsabilidades, ni al agotamiento, sino a Dios. Al dirigirte a Dios, primero tu espíritu halla el rumbo antes de que tu cuerpo actúe. Y al optar por que tu primer pensamiento no sea una respuesta automática, sino una dedicación, el transcurso del día deja de ser una cadena de reacciones y se transforma en un recorrido dirigido por la fe. El versículo 3 del capítulo 16 de Proverbios lo expresa de manera muy clara. Confía en Jehová tus acciones y tus ideas se consolidarán. Observa la secuencia. Primero entregas tus creaciones, luego tus ideas son confirmadas. Esto implica que la paz no se alcanza antes de la entrega. La iluminación no llega antes de la dedicación. Primero ofreces tu jornada, después la jornada se somete, y al comprender esto todo se transforma. Deja de esperar que las circunstancias se alineen para encontrar tu camino, y empiezas a elevar tus oraciones antes de actuar, a dedicarte, antes de tomar decisiones, a dialogar con Dios, antes de reaccionar ante la vida. Tal vez por eso has percibido que enfrentas las mismas luchas, ya que te encuentras comenzando desde el punto habitual. El agotamiento, la responsabilidad, el temor y la presión. Sin embargo, ¿qué pasaría si hoy decides modificar el punto de inicio? Y si en vez de enfrentar el mundo con una voz titubeante, decides comenzar con una voz entregada. Y si tu primer mensaje no comienza con un «tengo que», sino con un «aquí estoy, Señor».
existe un elemento sagrado en esa primera frase, no debido a la estructura ni a las palabras precisas, sino por la ubicación del corazón. Dios no busca el discurso ideal, sino el corazón que le ofrece en primer lugar. Te entrego esta voz, te entrego este día, te entrego lo que aún no comprendo y lo que aún no experimento. Te lo entrego antes de que el mundo lo demande. Y al hacerlo cuando tu primer sonido matutino es de naturaleza espiritual en lugar de emocional, el universo comienza a ajustar situaciones que ni siquiera sabías que estaban desordenadas. Y el día deja de llevarte ya que ahora caminas guiado por una voz que ha sido nombrada. Hazlo en este momento antes de apresurarte, antes de hablar, antes de contestar. Que tu primera palabra no sea un reflejo automático, sino que sea sagrada porque el camino que inicia con Dios no se mide por lo que sucede, sino por lo que se ha sembrado. Dedica un momento a reflexionar, y si esta palabra ha resonado en lo más profundo de tu ser, te animo a que lo compartas en los comentarios como un gesto de entrega. Hoy ofrezco mis primeras palabras a Dios. No lo consideres como un simple procedimiento. Utilízalo como una manifestación de conexión espiritual, como si le estuvieras expresando al cielo. No deseo pasar un día más sin comenzar desde tu esencia. Y si conoces a alguien que tiende a levantarse con el peso de lo que pasó, no dudes en compartir este video. Es posible que lo que se despierte aquí sea exactamente lo que esa persona requiera para transformar el rumbo de sus mañanas. No es un momento tardío. No te preocupes, no estás retrasado. Estás arribando en el momento preciso en que todo se reinicia con Dios guiando el camino. Y si en lugar de correr esta mañana se tratara de recoger, y si lo que anhelas con tanto esfuerzo no se logra acelerando el paso, sino haciendo una pausa en el momento adecuado. Hay algo que Dios ha preparado especialmente para ti hoy. No lo ha ocultado, lo ha dejado caer de manera sutil, exacta y oportuna, similar a cómo desciende el maná. Sin embargo, solo permanecerá si llegas a tiempo. Aún no comprendían que así funcionaba el cielo, que Dios tenía la capacidad de proporcionar pan sin requerir hornos, que la abundancia podía estar a tu alcance sin que tuvieras que generarla, simplemente debías salir y recogerla. Y así cada amanecer, mientras el rocío aún adornaba el campamento, diminutas partículas comenzaban a esparcirse por el suelo, blancas, delicadas y enigmáticas. Ellos se iban y allí permanecía ni antes ni después. Cada persona tomaba lo que requería, ni más ni menos. El cielo determinaba la cantidad, pero eras tú quien decidía si salías a buscarlo o no. Puedes visualizar ese instante, el quietud previa al amanecer, la brisa helada acariciando la piel, la revelación de que Dios ya lo había dejado caer y que el milagro, aunque no era grandioso, era preciso. No parecía un banquete, pero poseía la esencia perfecta para el espíritu. En Éxodo 16, versículo 21 se menciona que cada mañana lo recogían cada persona de acuerdo a lo que necesitaba para comer, y cuando el sol comenzaba a calentar se iba derritiendo. No era un recurso infinito, no se podía acumular ni se reservaba para el futuro. Era este el momento decisivo o se quedaba atrás. Y así sucede en el presente, ya que la serenidad que anhelas para este día no se encuentra en los logros futuros, sino en las experiencias que atesores en este momento. Esa serenidad que deseas para afrontar lo que te aguarda no surge tras el desorden, sino que se presenta antes, aquí y ahora, en el instante en que decides hacer una pausa y permitir que tu espíritu se abra para acoger el sustento divino. Dios no desea que enfrentes tu jornada sin antes llenarte de su presencia. La ansiedad surge cuando te vas sin haber organizado las cosas. Cuando el espíritu se encuentra desprovisto, persigue todo lo que se le presenta. Sin embargo, quien se levanta temprano camina de otra manera. No se deja llevar por las circunstancias. Toma decisiones, evita conflictos, analiza y no deja que el día lo lleve, sino que lo guía con lo que ya ha recibido de Dios. Y al oír a Jesús en Mateo 6, versículo 11 decir: «Proporciónanos hoy el pan que necesitamos para cada jornada», no se refiere únicamente a la comida material, sino a esa sustancia precisa que tu ser requiere en este momento, no en el pasado ni en el futuro. Ese pan que no se puede almacenar, ese maná que no puedes crear, ese suspiro que transforma tu interior y te susurra: «Estoy presente, hoy no te faltará nada».
Y si hoy no haces lo necesario, lo que venga después te parecerá más complicado, ya que la tranquilidad se te desvanecerá en medio del bullicio. Tu paciencia se va a desvanecer ante la presión. La dirección se desvanecerá cuando surjan decisiones que requieran atención inmediata. No es que Dios no haya cumplido con su deber, sino que te marchaste sin hacer una pausa en el inicio. Ese lugar no pertenece al ámbito físico, sino que se relaciona con un momento del alma. Ese instante en el que no has tomado el teléfono, pero ya has tocado el cielo. Ese momento en el que aún no has traspasado la puerta de tu casa, pero ya has entregado tu corazón a aquel que da sin reservas. El maná sigue cayendo del cielo. No tiene la apariencia de un pan, sin embargo, se ofrece como una promesa. No sacia el hambre, pero alimenta el alma. No está disponible en el supermercado. En esa calma de la mañana, eliges no llenarte de responsabilidades, sino simplemente disfrutar del momento. Y esa sustancia solo tiene una regla. Si te tomas tiempo en esperar, no será por la ausencia de Dios, sino porque la ocasión de recibirlo ya se ha desvanecido. Hoy hay un pan único preparado especialmente para ti, para enfrentarte a tus luchas, para aliviar tu cansancio, para esa elección que aún no has hecho, y para ese temor que escondes en lo más profundo. Y no hace falta que lo creas, solo tienes que recogerlo. No comiences el día con un sentido de vacío espiritual, ni tomes decisiones cuando tu alma carezca de plenitud. Antes de iniciar tu jornada es fundamental que hayas sentido la profundidad de su fidelidad, ya que lo que aparece con novedad puede desaparecer si lo dejas para después. Habla con Dios. Cierra los ojos, abre tu corazón y transforma este momento en el sagrado altar donde el pan se desborda una vez más. No es necesario tener prisa ni ejercer control. Lo fundamental es estar presente, aceptar y confiar con fe. Hoy cuento con lo que necesito, ya que he estado con aquel que siempre cumple. Si has decidido hoy iniciar el día de un modo distinto, déjalo saber en los comentarios. Dios dice: hoy recibo el pan en la presencia de Dios. Y quédate ahí un momento adicional porque podría ser que aún esté bajando, aunque no será por tiempo indefinido. Ese pan, esa provisión, esa gracia, esa oportunidad no se queda esperando para siempre. Hay un instante exacto en el que desciende del cielo, así como también hay un momento específico en el que se disipa. Y mientras tu alma espera, tus labios se preparan para acoger la claridad del amanecer. No obstante, ¿de qué manera lo abrirás hoy? Existen palabras que, aunque inicialmente pueden parecer inofensivas, en realidad tienen un significado muy profundo. Y hay otras que, a pesar de parecer pequeñas, en realidad son entradas cerradas. Hay términos que pronuncias en las primeras horas de la mañana sin pensar, sin analizar, sin sentir, y sin que te des cuenta se convierten en órdenes espirituales que tu entorno comienza a seguir. Lo que comunicas al inicio con tus palabras a menudo afecta lo que después llega a tu vida. Y si en este instante no percibes oportunidades, tal vez no sea porque el cielo esté cerrado. Tal vez sea porque comenzaste el día enfrentando demandas, reclamaciones, prisa o un anhelo de tener el control absoluto. Y cuando el corazón toma su lugar de monarca, el cielo se pliega como un obediente sirviente. Pero cuando el alma se enciende como una sierva, el rey se levanta y agita su cetro. Porque así es como se establece la comunicación en el reino. No es preciso gritar para que te escuchen, lo fundamental es demostrar respeto y las oportunidades aparecerán de manera natural. Al decidir no iniciar con ¿por qué esto otra vez? ¿Qué otra manera de introducirlo considerarías? Al elegir no comenzar con la frase «nada cambia, siempre es igual». Al detener tus palabras justo antes de hablar, eliges decir algo distinto a pesar de lo que sientes afirmando. Hoy no tengo fuerzas. Algo que refleje el cielo mi espíritu se entrega. Una afirmación que le haría al rey. Hoy no estoy presente para imponer, sino para honrar. Aquí me encuentro, pero no por mis propios intereses. Estoy aquí por la persona que tú eres. Así es como sucede lo inesperado. La atmósfera experimenta una transformación. La asistencia se presenta ante ti incluso antes de que la pidas. La bendición se presenta antes de que la anheles, y la paz se establece antes de que aparezcan los problemas.
En el capítulo 5, versículo 2 del libro de Esther, se relata que al ver el rey a la reina Esther en el atrio, ella halló gracia a sus ojos. Entonces el rey le presentó a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Esther se acercó y tocó levemente la punta del cetro. No clamó por la entrada con gritos, ni alzó su voz en demanda de justicia, tampoco dejó que su dolor se manifestara con desesperación. Se mantuvo erguida mostrando respeto en su postura. Su silencio denotaba confianza y su mirada transmitía entrega, lo que llevó al rey a extender su cetro. Así funciona en el reino. No es la premura lo que llama la atención de la gracia, ni la magnitud lo que impresiona al cielo, sino la autenticidad del corazón. Dios no solo escucha lo que dices, sino que también percibe el contexto desde el que lo expresas. Si al comenzar el día tus primeras expresiones son de descontento, nerviosismo o falta de paciencia, puede que estés tomando un rumbo equivocado. Por otro lado, si tus primeras palabras son de honra, agradecimiento, respeto y entrega, entonces alístense porque la recompensa llegará pronto. En Colosenses 4, versículo 6 se menciona: que vuestra charla esté siempre llena de encanto y aderezada con sal para que podáis entender cómo reaccionar ante cada individuo. No se restringe a aparecer solo en las charlas con otros, sino que se manifiesta de forma continua. La manera en que te expresas es un reflejo de tu mundo interior, y lo que aparece en tu mente al levantarte revela lo que realmente gobierna tu esencia. No es casualidad que muchas luchas espirituales cotidianas comiencen con la actitud de tus primeras palabras, dado que el entorno espiritual no reacciona a tus deseos sino a tu sintonía. Y el honor conlleva estar en armonía. La dignidad constituye un principio fundamental. La honra implica reconocer que no posees el control y que no es imprescindible tenerlo, porque hay un rey que ya ha sido levantado en tu favor. Así que, ¿qué es lo que hoy pronunciarás? Quizás no te despertaste con energía. Tal vez lo primero que pensaste fue que la misma circunstancia se estaba repitiendo. Todo permaneció sin cambios. ¿Por qué orar si no has obtenido respuesta y no te sientes solo? Numerosas personas han sentido esa emoción, pero si permaneces estancado en esa situación, el tiempo transcurre sin dirección, sin respaldo y sin orientación, no porque Dios haya cerrado las puertas, sino porque tus propias expresiones han generado nuevas oportunidades. Hoy es el momento perfecto para liberarte de esa rutina. Hoy se te presenta la ocasión de cambiar el entorno antes de que se desarrollen los eventos. Hoy tienes la oportunidad de presentar tu declaración aunque no lo sientas. Hoy puedes elegir que tu frase de apertura sea honor. No es que todo esté perfecto, sino que Él sigue siendo una persona íntegra. Y al llevarlo a cabo, lo que antes se percibía como inalcanzable se convierte en una realidad, mientras que lo que parecía sólido se transforma en algo maleable. Lo que estaba quieto comienza a moverse, ya que el cetro simboliza la gracia. Una gracia que va más allá de lo natural. No se conquista, sino que se concede. Frecuentemente se desencadena mediante una sencilla frase, una que brota del alma, una sola expresión que comunica. Tú primero, Señor. Una sola frase que honra aunque no lo entiende. Y de pronto una energía invisible se pone en marcha y altera todo a lo largo del día. Por ello, hoy te invito a que plasmes esa frase no como un mero trámite ni como una acción habitual, sino como una declaración de tu fuerza espiritual en tu propio recorrido. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios si así lo deseas. Que el Hijo empiece rindiendo homenaje y que esas palabras reverberan no solo en este momento, sino en cada nuevo día, en cada decisión y en cada conversación. Si este mensaje te brinda claridad y estas palabras refuerzan tu creencia, te solicito que me apoyes para que más individuos inicien su jornada con esta misma bendición. Presiona el botón de me gusta como una expresión de tu apoyo espiritual. Es un asunto que va más allá de un mero gesto. Es como elevar la mirada al cielo y expresar: asimismo, recibo esta palabra. Hay días en los que parece que nada cambia. No obstante, una sola frase puede marcar la diferencia. No hace falta que vivas algo extraordinario, lo fundamental es que elijas rendir homenaje en primer lugar. Al llevar a cabo esto, Dios actúa, y lo que antes parecía imposible comienza a volverse más accesible.
En ese instante exacto cuando la gracia empieza a manifestarse, cuando las posibilidades emergen y el ambiente cambia de manera inexplicable, es el momento en que debes prestar mayor atención a las palabras que se pronuncian. No se trata de apresurarse ni de responder rápidamente, sino de recibir esa guía que solo se revela en la calma, puesto que lo que realmente necesita dirección halla su ruta en un suave murmullo. Esos susurros que no compiten con el ruido ensordecedor, que se mantienen en un volumen sutil, que no son persistentes ni se repiten. Susurros que se mantienen en la penumbra, pero si no les das la debida atención, lo pierdes todo. A veces el itinerario del día ya ha sido definido. Las elecciones parecen tener un rumbo claro. Las respuestas ya han sido ensayadas. No obstante, en el fondo de tu ser persiste una pregunta que aún no has compartido. Uno estará aquí, otro deberá irse, y aunque este no parezca el momento correcto, tu espíritu lo siente y Dios lo sabe. Por esta causa, antes de que comiencen las llamadas, antes de que el tiempo se torne urgente, antes de que el tráfico, los mensajes o las tareas acumuladas se transformen en grandes impedimentos, Él quiere que estés atento. Lo que no se percibe en la mañana, tarde o temprano se revela con intensidad al mediodía. Lo que no se comprende en la tranquilidad se resuelve con la prisa. No se trata solo de acumular información, sino de perfeccionar nuestra habilidad para escuchar. Ese día Samuel estaba en el templo a pesar de no haber sido llamado. No se escuchaban ni llamas ni relámpagos. No se manifestó un ángel, ni se tuvo una visión, solo se percibió un susurro suave, repetitivo y persistente. Una petición que carecía de autoritarismo, pero que se mantenía firme. Y al final, cuando el corazón halló su armonía, cuando dejó de indagar quién era el que hablaba y simplemente exclamó: «Dios habla», la manifestación se manifestó. Samuel proclamó: «Habla, que tu servidor está listo para escuchar». Primera de Samuel 3, versículo 10. El Señor llamó a Samuel por segunda vez. Samuel se levantó y fue a donde estaba Eli y le dijo: «Aquí estoy, ¿me has llamado?». Eli le respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel no sabía aún que era el Señor quien le hablaba. Y fue en ese momento cuando Dios le brindó dirección, ni antes ni en tiempos de duda, ni mientras pedía opinión a otros. Fue en el instante en que se dedicó a prestar atención. Dios a menudo elige no revelarse antes del amanecer, ya que desea impresionarte. A veces se comporta de esta manera porque es consciente de lo que vendrá y quiere evitar que tomes una decisión que le resulte beneficiosa. Si hay una opción superior, opta por una alternativa aceptable. Cuando Él había preparado algo asombroso. Hay instrucciones que no son reiterativas. Hay senderos que solo se revelan si se investiga en el momento adecuado. Hay puertas que siguen selladas hasta que dedicas un instante a prestar atención. Por esta causa se hace referencia en Isaías 50, versículo 4. Cada mañana Él me capacita para escuchar con la sabiduría de los que saben. No consiste en ser el primero en hablar ni en ofrecer respuestas, sino en prestar atención como quien no quiere omitir ningún detalle. Y si la elección que estás a punto de realizar no coincide con lo que Dios quiere para ti, y si tu reacción no representa lo que Él espera que muestres, y si ese pequeño cambio que Él tenía para mostrarte era lo que diferenciaba la calma del cansancio, y si el susurro que fue ignorado esta mañana se convierte en el enigma que no podrás resolver esta tarde. Escuchar no significa retrasar. Escuchar implica progresar de manera ágil y sin obstáculos. Escuchar es corregir antes de incurrir en un fallo. Escuchar significa anticipar con una sabiduría divina, puesto que lo que Samuel recibió esa mañana no fue solo una orientación para su existencia, sino también un propósito que impactaría a toda una comunidad. Y en muchas ocasiones lo que Dios quiere transmitirte al despertarte no es solo cuestión de evitar equivocaciones, sino de guiarte hacia un objetivo definido. La dulce voz de Dios simboliza la forma más clara de protección. No produce ruido, pero redirige peligros. No es una imposición, pero ayuda a evitar problemas y tú lo sabes bien. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que algo está por ocurrir, pero no puedes precisar qué es? En un instante decidiste de manera impulsiva y luego pensaste: debí haber sido más paciente. Donde te echamos de menos solo una palabra.
Y esa impresión de desasosiego te acompañó a lo largo de todo el día. No es que Dios no hable, sino que no dedicaste el tiempo necesario para escucharlo. Y eso se convierte en este momento puesto que eliges hacer elecciones basándote en la luz en vez de en la razón. No quieres moverte bajo presión, sino progresar con calma. No quieres volver a hacerlo, me anticipé una vez más. Hoy decides escuchar antes de tomar decisiones porque no existe una manera mejor de comenzar el día que atendiendo a aquellos que han experimentado cada instante. No hay forma más eficaz de escapar del caos del mediodía que rendirse al susurro del amanecer. Así que en este día, antes de avanzar, de tomar decisiones o de hacer cálculos, procede de la manera en que lo hizo Samuel. Detén tu esencia, aquieta el bullicio que te rodea y con un corazón receptivo comunica. Habla, Señor, porque tu siervo escucha con atención tus suaves susurros. Podría convertirse en el factor que evite cualquier choque en el futuro. Ese susurro es una protección. Ese susurro señala la ruta. Ese susurro es paz. Te invito a considerarlo como una manifestación de obediencia primordial, un acto que facilita la receptividad del oído espiritual. Escribe en los comentarios: anhelo escuchar tu susurro antes de que comience mi jornada. Que esta declaración sea tu compromiso diario, tu pacto, tu prueba concreta de que tomas decisiones únicamente después de haber escuchado. Ten presente que la paz se revela con mayor rapidez cuando se escucha primero y cuando decides vivir con una atención más consciente que con la prisa. No solo evitas errores, sino que cada día te embarcas en una experiencia guiada por lo divino. Lo que sucede después ya no proviene de ti, sino de Él, fluyendo de manera perfecta. No obstante, existen ocasiones en las que lo que debería transcurrir con naturalidad se ve obstaculizado no porque Dios haya cambiado su naturaleza, sino a causa de nuestra falta de dedicación en el momento adecuado. La impureza del alma no surge cuando cometes una falta, sino en el momento en que decides dejar para después tus responsabilidades, cuando eliges rezar más tarde, leer en otro momento, o cuando crees que en algún instante del día lograrás ordenar tus ideas. Y en un instante, el día se ha llenado de ruidos, sugerencias, tensiones y opciones que antes no estaban presentes. Y cuando finalmente anhelas hallar a Dios, ya no hay espacio, ni serenidad, ni claridad. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez sentir esa carga de culpa por no haber iniciado el día en conexión con Dios y luego percibes que todo se torna caótico? ¿Te ha ocurrido alguna vez que una decisión aparentemente insignificante al comenzar el día desencadenó una serie de elecciones que te alejaron de lo que consideras sagrado? Esto no es producto de la casualidad. Es una advertencia, una señal celestial que comunica que si no le dedicas tiempo y cuidado desde el principio, otro tomará ese espacio, ya que el alma siempre busca llenarse. Si no decides por ti mismo con quién inicias tu día, alguien más tomará esa decisión por ti. Y aquí es donde inicia todo. El momento más delicado del alma no reside en la penumbra nocturna, sino en el surgimiento del día. En el momento en que no has dado una respuesta cuando tu espíritu está despierto, pero el entorno aún no se ha revelado, ese es un periodo de inocencia. Y lo que siembres en ese terreno prosperará. Hay elecciones que a primera vista no parecen tener un significado espiritual, pero en realidad sí lo tienen. Preferir mirar el celular en lugar de admirar el cielo, optar por actuar antes de elevar una plegaria, responder sin haber escuchado previamente y planificar actividades sin haber pasado tiempo en el altar. Y todo eso, aunque no lo parezca, impacta en tu día, tu ánimo y tus límites, ya que lo que no inviertes se ve amenazado. En el versículo 8 del capítulo 18 de Daniel se encuentra una frase que marca un límite sutil pero firme. Y Daniel se propuso en su interior no contaminarse con los manjares del rey. Escucha esa palabra, propuso. No fue una simple emoción, sino una decisión tomada con plena conciencia, fue una dedicación que se había llevado a cabo con anterioridad. Antes de sentarse en la mesa ya había llegado a una conclusión. Antes de que se lograra la presión ya había establecido el límite. Antes de que otros pudieran decidir por él ya había expresado su desacuerdo. Eso implica dedicar tiempo a la oración desde la mañana. Eso es levantar un altar antes de que inicie la batalla.
Es precisamente en ese momento cuando se alcanza la verdadera realización, no es en la presentación de la propuesta, sino en el acto de la entrega misma, en esos instantes previos, en la cercanía en lo que permanece oculto. Es el momento en que decides a quién le confías tu primer pensamiento al despertar, a quién le brindas tus primeras palabras, qué voz decides priorizar sobre las demás. En ese instante estás resguardando todo lo demás. David entendía. En el Salmo 63 se expresa un intenso deseo que se siente en los huesos. Oh Dios, te llamo, oh mi Señor. En las primeras horas del día me acercaré a ti a través de la oración. Mi alma desea profundamente tu compañía. Mi espíritu anhela tu presencia con intensidad. No es cuestión de poesía, sino de una necesidad apremiante. Es una urgencia esencial, algo que resulta imprescindible. David no lo menciona. Dios dirá. Se expresa en las primeras horas del día como si su esencia supiera que de no hacerlo le faltaría lucidez, dirección y tranquilidad. Y de esta manera es como ocurren los eventos. El alma que se despierta al amanecer halla su estabilidad, mientras que la que permanece en la expectativa se expone al peligro. Aquel que consagra su día a lo sagrado también orienta sus respuestas, decisiones y conversaciones sin darse cuenta de que crea un filtro espiritual que lo protege del agotamiento emocional, de las manipulaciones del ego y de las distracciones que, aunque parecen beneficiosas, desvían su trayecto cuando opta por tener lo divino como su fuente. No solo te estás acercando a Él, sino que también estás impidiendo que nuevas oportunidades entren cuando no estás concentrado. Y esto es algo que la humanidad nunca podrá entender. El universo insinúa. Inicia con lo que es prioritario. Dios dice, empieza con lo eterno. Y lo eterno, aunque no grite, ni se apresure, ni se imponga, es lo único que permanece constante. Hoy se te ofrece la oportunidad de no solo aumentar tus acciones, sino de comenzar de una forma distinta, de ver tu futuro como un espacio sagrado, un lugar exclusivo donde no todo es bienvenido, donde ciertas emociones no son permitidas y donde no todas las opiniones tienen cabida. Desde el comienzo tienes la posibilidad de elegir qué ideas aceptas y cuáles decides descartar. Desde el principio tienes la posibilidad de definir qué actitudes vas a apreciar y cuáles vas a rechazar. Puedes ofrecer tus miradas, tus expresiones, tus decisiones, tu organización y tus emociones a Dios. Y al llevarlo a cabo, todo cambia, no porque el desorden del mundo se extinga, sino porque tú ya no progresas sin protección. No es que las oportunidades del día se desvanezcan, sino que tu respuesta ya estaba predestinada. No permitiré que me afecten de manera negativa. Tu calma se mantendrá inalterada porque tu firmeza no flaqueará. El camino que debes tomar será fácil de transitar, puesto que el inicio está claramente establecido. Y todo comienza con un acto sencillo pero repleto de sacralidad. Ofrecerle a Dios la mañana antes de cualquier otra cosa. Antes que nada, incluso antes de ti mismo. Y si ahora mismo sientes esa voz interna, ese susurro en tu alma que te anima a meditar, evita iniciar de la misma forma que lo hiciste el día anterior. Dios dice, dedica tu día, entrega tu decisión, dirige tu pensamiento, consagra tu despertar. Te invito a que lo compartas en los comentarios ahora mismo, no como una simple formalidad, sino como una manifestación de conexión espiritual. Declaro con fe que ofrezco todo lo que he recibido reconociendo su origen divino. Dedico mi mañana a hablar con Dios. Que tu perspectiva sea tu regalo, tu sello personal, tu respuesta. Si todavía no formas parte de este canal, te invito a que te unas hoy. Este espacio trasciende la función de un mero canal, se transforma en un nexo con lo sagrado, un refugio diario donde Dios desea establecer contacto contigo, guiarte y recordarte quién eres realmente. Regístrate y activa las notificaciones, no solo para que no te pierdas ningún video, sino también para que siempre estés al tanto de los avisos. Así, mientras el mundo externo sigue su camino, habrás creado un límite que protegerá lo que está por venir, puesto que lo que se considera sagrado desde el principio se mantiene limpio a lo largo del tiempo. No obstante, ¿qué ocurre cuando inmediatamente después de entregarte a una actividad todo cambia? ¿Cómo reaccionas cuando un proyecto que en un principio parecía apropiado empieza a tomar un rumbo inesperado que no elegiste?
cuando tus planes cuidadosamente elaborados se ven súbitamente modificados por un cambio imprevisto. ¿Qué pensamientos surgen en tu mente? ¿Cuál es tu respuesta cuando el clima altera tus proyectos? Existen momentos en los que te levantas con firmeza, con una plegaria en tu mente y un rumbo claro, pero lo que sucede después no se parece en nada a lo que habías imaginado. Y es precisamente en ese instante, en ese preciso momento, cuando aparece algo mucho más relevante de lo que habías previsto. Felipe estaba en su camino sin perderse, sin distracciones y sin caer en pecado o desobediencia, simplemente estaba realizando una labor. En Samaria el mensaje era evidente y los efectos eran palpables. Milagros, transformaciones, felicidad, revitalización del espíritu. Todo parecía desarrollarse en perfecta armonía, todo se alineaba de manera ideal. Hasta que una voz celestial interrumpió su trayecto. En Hechos capítulo 8, versículo 26 se expresa lo siguiente. El ángel del Señor habló con Felipe y le expresó: «Levántate y avanza hacia el sur siguiendo el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es árido». Ese fue el comunicado desprovisto de aclaraciones, compromisos o instrucciones. Levántate y camina hacia el sur en dirección al desierto. Esto es suficiente para que sientas una inquietud, puesto que no era una invitación a algo más cálido ni a algo más claro. Se trataba de un llamado a lo incierto, a lo desolador, a un futuro sin garantías claras. No le comunicaron quién sería la persona que iba a conocer, tampoco le brindaron ninguna certeza sobre el éxito. Simplemente le indicaron que asistiera y él accedió. Esa forma de obediencia proviene más de la devoción que de la lógica. Esa es la clase de fe que surge cuando tu conversación matutina es con el Espíritu Santo. No se trata solo de alterar el camino, sino de cambiar la intención, de aceptar que hay rutas que no estaban en tu diseño, pero que sí están contempladas en el plan divino. Y al disfrutarlos, te das cuenta de que no eran desvíos, sino rutas más directas hacia el objetivo. En medio de aquel desierto, un individuo permanecía a la espera. Un etíope, un notable servidor al servicio de una reina influyente. Estaba revisando las escrituras, pero no conseguía entenderlas. Felipe, que no había examinado completamente la agenda, arribó en el instante preciso. La conversación que tuvo lugar en ese sitio no fue programada para esa jornada, pero ya estaba predestinada a suceder mucho antes de que amaneciera. Y todo inició con una interrupción. ¿Sabes lo que eso conlleva? Cada vez que Dios altera tus planes, lo hace no para confundirte, sino para restablecer tu tiempo. Lo que inicialmente podría verse como un paso atrás, en realidad puede ser un movimiento hacia adelante en la historia que Él ha diseñado para ti mucho antes de que tú la imaginaras. Cuando el cielo decide influir en tus proyectos, no se está deshaciendo de su dominio, sino que te está protegiendo de posibles errores. El versículo 9 del capítulo 16 de Proverbios nos enseña que aunque las personas pueden hacer sus propios planes, es el Señor quien guía sus caminos. Lo afirma con una calma que reconforta. El ser humano traza su camino, pero el Señor guía cada uno de sus pasos. Realizas tus proyectos y eso está bien. Dios aprecia tanto tu anhelo como tu planificación. Sin embargo, al elevar tu oración al comenzar el día, le estás brindando al cielo la posibilidad de intervenir, modificar y dirigir cada paso hacia algo que supera lo que tú podrías construir. Y es exactamente esto lo que le da sentido a cada cambio inesperado, a cada cita cancelada, a cada mensaje que no recibió respuesta, a cada rechazo que, aunque dolió, te motivó, a cada desvío que te sacó de la ruta fácil para llevarte justo al lugar donde alguien necesitaba una palabra o donde tú requerías claridad. El desvío no fue una pérdida de tiempo, sino más bien una inversión hacia el futuro, puesto que la obediencia desde el inicio convierte los desvíos en detalle. Y ese es el lenguaje divino, una exactitud sagrada donde no hay espacio para la espontaneidad humana. Al comenzar el día con un instante de oración, no solo estableces un diálogo con Dios, sino que también te enlazas con un sendero que todavía no has podido imaginar. Esto significa que aunque en este instante no entiendas la causa de un cambio, puedes estar seguro de que esa alteración no fue un error. Fue una reunión celestial en un desierto que no es el nuestro.
Era una puerta que solo se podía acceder al apartarse del camino conocido. Y en efecto, habrá momentos en los que sentirás que avanzas hacia lugares vacíos y sin propósito, pero ese terreno árido puede transformarse en el contexto de tu misión más trascendental. Ese hombre de Etiopía regresó transformado. Y también vivirás una transformación al dejar de cuestionar, al aceptar la interrupción como una forma de orientación y al reconocer que los planes de Dios son más significativos que tus propias aspiraciones. No es que Dios quiera generarte confusión, sino que anhela hacer uso de ti. En ocasiones es imprescindible que finalices la agenda que comenzaste para poder acceder a la que Él elaboró. Si esta palabra resuena en tu ser, haz una pausa y respira hondo esta verdad. Dios no está generando desorden en tu vida. Dios habla. No temas emprender un nuevo camino. No te desesperes por lo que no salió como lo habías planeado. No te sujetes a una ruta si en lo más profundo de ti percibes que no es la correcta. Detente, escucha con atención, acepta y continúa. Aunque el camino pueda parecer desierto, es precisamente en esos instantes de aridez donde Dios puede estar preparando el encuentro más trascendental de tu día. Y si en este día sientes que estás preparado para elevarte hacia el cielo y decir, «Sí, Señor, transforma mis planes si eso me acerca a tu propósito». Así que únete a mí en los comentarios para compartir. Desde el fondo de mi alma, acepto la intervención divina que me favorece. En este instante de intensa meditación, me postro ante la magnificencia de lo sagrado, aceptando mi fragilidad y rindiendo mi voluntad a una fuerza mayor. Con el corazón receptivo, busco orientación y fuerza en la fe, confiando en que me llevarán por senderos de paz y sabiduría. Como una ofrenda espiritual, como un llamado para que el Espíritu Santo guíe tu sendero, aunque eso signifique tomar desvíos. Cuando el Espíritu Santo toma el control de tus decisiones, también se encarga de otorgar bendiciones a cada uno de esos movimientos. Y en esa inesperada modificación del sendero podrías descubrir tu mayor destino. Por lo tanto, te invito a compartir en los comentarios una afirmación genuina que provenga de lo más profundo de tu ser. Acepto la influencia divina en mi existencia para mi propio bien. En este instante de entrega me inclino con humildad reconociendo mi fragilidad ante ti. Te invito, Espíritu Santo, a que seas el guía de mi existencia. A pesar de que mis senderos puedan ser confusos y frecuentemente se tornen diferentes, tengo fe en tu dirección celestial. Déjame seguir tu camino y encontrar la claridad en la penumbra. Y al iniciar la dirección, lo que se te pedirá a continuación no será velocidad, sino más bien amplitud. Dios no ejerce su voluntad de forma obligatoria. Dios se revela en los espacios donde se le da la bienvenida. Dios llena los huecos. Dios está presente en el sitio donde se expresa. Te doy la bienvenida a ti antes que a cualquier otra cosa. Eso se denomina consagración. Consagrar no es solo pronunciar una oración de forma rápida, se trata de crear un entorno interno, un santuario espiritual que es íntimo y sagrado. No se trata de un espacio tangible, sino de algo inmaterial, aunque más real que cualquier sala en tu casa. Y en el instante en que ese espacio se manifiesta al despertar, cuando ese lugar interno se libera del ruido de las responsabilidades, de la ansiedad y de otras voces externas, Dios lo bendice, lo ensalza, orientándolo, lo valora proporcionándole serenidad, lo enaltece, concediéndole favores. Y eso no se puede dejar a la suerte durante el transcurso del día. Esto se establece desde el principio. Si no generas un vacío desde el inicio, el universo se encargará de ocuparlo. Si no dejas que tu corazón se expanda ante la divinidad, llegará un momento en que ésta entrará en tu vida sin que la invites. Si no ofreces tu primer rincón del corazón, acabarás entregando tu hogar interior al caos, la urgencia, la discordia y la vacuidad. No obstante, al llevar a cabo esa acción, todo se convierte. En el capítulo 4, versículo 10 de Dom Reyes se ofrece una revelación que resulta ser tanto sorprendente como valiosa. Solicito que edifiquemos un cuarto pequeño con sus paredes y que dentro coloquemos una cama, una mesa, una silla y un candelabro, de manera que cuando Él nos visite tenga un lugar donde quedarse. Reyes 4, versículo 10. Dios dice:
No era un templo, ni un altar, ni una sinagoga, era un lugar creado para que la presencia pudiese residir en él. Lo que genera lo sobrenatural no es solo la búsqueda de Dios, sino también la creación de un ambiente propicio para Él. Y no es un lugar cualquiera, sino un ambiente privado perfectamente delineado y exclusivo que arranca no a media mañana, sino en el momento exacto en que el día da inicio. Uno que no se rinde ante la fatiga, la prisa o el celular, sino que se resguarda como un lugar que ofrece calma, dirección y la luz divina. Es en ese instante cuando sucede algo que no se puede justificar de forma racional. Al permitir que se expanda tu interior, Dios crea un nuevo entorno externo, un sitio que previamente no existía, un área que había estado cerrada donde otros sostuvieron que no era viable. Su favor no es cuestión de azar, sino el resultado de una respuesta. Respuesta para aquellos que hacen una reserva en su nombre. En el Salmo 84, versículo 11, se manifiesta una promesa clara y sin adornos, dado que Jehová Dios es fiel. Dios concederá favor y honor. No negará el bien a aquellos que siguen el camino de la rectitud. Salmo 84. Dios dice: Él se convierte en un guardián. Él es tu guía, tu fuente, tu salvaguarda, tu energía, tu armadura. No obstante, todo comienza con una actitud que no es visible. La integridad. La verdadera integridad espiritual se origina en la cercanía, no en lo superficial, sino en lo que se construye en la soledad en esos momentos sin reconocimiento, en las elecciones que realizas al inicio del día cuando pocos se dan cuenta mientras el mundo está en tranquilidad. Es el instante en que decides dedicarte plenamente, en vez de buscar logros, pues el favor no acompaña a quienes avanzan más velozmente, sino a quienes son los primeros en pausar. A aquellos que manifiestan: primero dedicaré mi atención a lo que realmente importa antes de ocuparme de cualquier otra cosa. Te ruego, Señor, que encuentres un lugar en mi corazón. Lo esencial no es cuánto tiempo dediques a tu oración, sino si verdaderamente has hecho un lugar para Él en tu vida. Pregúntate si tu primer pensamiento al despertar fue hacia Él, y si los instantes iniciales de tu día se transformaron en un altar en lugar de convertirse en un rush. Ese sitio podría parecer pequeño, parecido al cuarto de la tsunami, pero los resultados que se obtendrán serán de gran importancia. No te encuentras aquí por mera coincidencia. Existen mañanas que no solo representan el inicio de un nuevo día, sino que también señalan el comienzo de un nuevo ciclo. Y cuando Dios desea iniciar algo nuevo, lo primero que hace es despertarte no para que te apresures, sino para que puedas escucharle. Hoy, si estás inhalando, es porque algo está en camino para ti. Y si te contara que lo que realmente te hace falta no es tiempo, energía o ideas, sino una conexión espiritual antes de comenzar a actuar. Despertar no equivale a tener un buen comienzo. Abrir los ojos no asegura ver con claridad. Despertar no implica que tengas claro tu destino. Muchos inician su jornada persiguiendo el tiempo, pero pasan por alto lo más importante: ¿quién está dictando el compás de ese día? Y quizás tú también lo has experimentado. Te levantas con el cuerpo enérgico, pero el corazón se siente desorientado. Con el móvil encendido, pero el ánimo por los suelos. Con un listado de actividades, pero sin una sola indicación. Te pones de pie y de inmediato te encuentras en acción, tomando decisiones, solucionando problemas y avanzando. Sin embargo, en lo más profundo de tu ser hay un grito que resuena en silencio. ¿Y en qué lugar se encuentra la tranquilidad con la que se esperaba iniciar este día? ¿Dónde se encuentra la seguridad de que hoy todo se transformará? ¿Por qué tengo la sensación de que cada día comienzo desde el mismo punto de ayer, sin progreso y sin rumbo? No estás solo en esa experiencia. Numerosas personas operan en un estado automático que aparenta ser eficiente cuando en verdad lo que más se necesita no es aumentar la productividad, sino estar realmente presentes. Porque en ausencia todo esfuerzo se convierte en mera repetición. Sin una guía, cualquier éxito se transforma en inquietud. Sin tranquilidad, cada movimiento se convierte en estruendo. Permíteme escuchar tu compasión cada mañana, ya que en ti deposito mi confianza. Hazme conocer la senda que debo seguir, ya que a ti he encomendado mi espíritu. Salmo 143, versículo 8. Que tu amor me guíe cada mañana porque en ti confío.
Muéstrame el camino que debo seguir, ya que a ti elevo mi alma. Este pasaje no se trata de poesía espiritual, sino que funciona como una guía para iniciar de manera adecuada. David comprendía algo que no podemos continuar desestimando. La misericordia divina sigue un horario específico, se presenta en la mañana, y aquellos que no asisten a esa cita se encuentran sin la guía que Dios ha dispuesto para ellos. No es cuestión de orar en exceso, sino de priorizar la oración. No es necesario tener todo resuelto. La idea es iniciar el día con Dios como guía. Y al realizar eso, algo se pone en marcha. El día transforma su ambiente, tus reflexiones se suavizan y el cielo comienza a señalar caminos que antes no habías notado. Este video no es simplemente una oración, sino una activación espiritual destinada a aquellos que han decidido dejar atrás rutinas sin sentido. Aquí descubrirás cómo iniciar con confianza, con lucidez y con serenidad. Y no solo desde la teoría, sino desde la experiencia. Al levantarnos, unámonos en oración, pero no utilizando palabras sueltas ni expresiones sin sentido. Actuaremos con propósito, con claridad en nuestro camino y con una fe renovada, ya que esto trasciende una simple plegaria. Es una herramienta para desatar 3 dimensiones celestiales en tu jornada: protección, guía y serenidad. Escribe en los comentarios al levantarte. Activa la protección, la guía y la paz con Dios. Utilízalo como un acto de profecía, no como una simple expresión ornamental. Inicias tu jornada eligiendo poner a Dios como tu guía principal. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad estás observando esto? Quiero incluirte en mis frases. Deseo abogar por tu nación. No solo formamos una comunidad, sino que somos una familia espiritual unida desde el alba. Y si esta palabra ya te está comunicando, dale clic en me gusta como un amén que se puede ver. Es tu forma de expresar: sí, Señor, estoy preparado para iniciar de nuevo. Si conoces a alguien que ha estado levantándose sin conciencia, sería genial que le compartieras este video, ya que todos tienen derecho a descubrir que hay una manera diferente de empezar el día. Cuando Dios es quien inicia la conversación, antes de que el bullicio cotidiano invada tus pensamientos, aprenderás a abrir tu corazón para que la voz de Dios sea la primera en resonar. Porque no es necesario que lo resuelvas todo. Debes iniciar desde el punto adecuado. En ocasiones, lo más complicado no es ponerte de pie, sino decidir qué palabra utilizar para comenzar. Y no nos referimos únicamente a lo que expresas verbalmente, sino a lo que comunica tu esencia. Esa declaración inicial que surge en el momento en que abres los ojos es la que define el ambiente etéreo de tu día. Existen jornadas en las que al levantarse lo primero que se percibe es una carga. No comprendes la razón por la que las cosas no avanzan, pero sientes una tensión, un nudo en tu estómago. Un silencio que pesa entre tú y Dios. Una impresión de que hay algo sin cerrar, algo que se ha acumulado, algo que permanece sin resolver. Y sin que te des cuenta, esa palabra que no pronunciaste, esa que debió ser expresada en una plegaria, se transforma en la fuente del agotamiento que llevas contigo durante todo el día. ¿Lo has experimentado? ¿Has iniciado con la expresión inadecuada? Tal vez fue un lamento, una justificación, o solo un suspiro apagado, pero no se trató de una palabra plantada en la fe. Y es por eso que el día pareció no seguir tu voluntad, ya que lo que no se dedica desde el principio tiende a manifestarse más adelante. Existe una realidad que hemos dejado de lado. Dios no solo presta atención a tus palabras, sino que también recompensa lo que ofreces en primer lugar. Y si no le ofreces tu primera palabra del día a Él, entonces el resto del día estará bajo el control de tus propias fuerzas en lugar de seguir su guía. Por esta razón, lo que estamos poniendo en marcha aquí trasciende una simple rutina. Estamos discutiendo un concepto espiritual que tiene el poder de cambiar tu vida cotidiana. En el capítulo 1, verso 64 de Lucas se presenta una escena que desvela este misterio con una intensidad sorprendente. En ese instante abrió la boca, dejó escapar su lengua y comenzó a alabar a Dios. Zacarías había permanecido en un profundo silencio durante un buen tiempo, un estado de ánimo evidente. Y ese silencio no solo se percibía en lo físico, sino también en lo espiritual. Al apartarte de la palabra de Dios, también se desvanece tu voz interna.
Sin embargo, cuando logra recuperar su habilidad para hablar, decide no emplearla para expresar quejas. No protesta, no acorta su tiempo de espera ni indaga el motivo. Habla alabando a Dios. Observa la secuencia. Primero restablece la voz y lo que expresa inicialmente, luego dedica el resto. Porque lo que se expresa en primer lugar define lo que sigue. Y si Zacarías se restableció, él se expresa con una bendición. ¿Cómo podríamos iniciar nuestra jornada sin una palabra que armonice todo lo que está por venir? Esto no se limita a ser una fuente de inspiración, es una guía espiritual. Existen mañanas en las que lo que más se requiere no es vitalidad, ni creatividad, ni soluciones. Lo que requieres es una voz que quiebre el silencio interno, una expresión que transforme el ambiente, una declaración que identifique el día antes de que las situaciones intenten hacerlo. Y en esos momentos, al abrir los ojos, optas por no dirigirte primero al mundo, a la ansiedad, a las responsabilidades, ni al agotamiento, sino a Dios. Al dirigirte a Dios, primero tu espíritu halla el rumbo antes de que tu cuerpo actúe. Y al optar por que tu primer pensamiento no sea una respuesta automática, sino una dedicación. El transcurso del día deja de ser una cadena de reacciones y se transforma en un recorrido dirigido por la fe. El versículo 3 del capítulo 16 de Proverbios lo expresa de manera muy clara. Confía en Jehová tus acciones y tus ideas se consolidarán. Observa la secuencia. Primero entregas tus creaciones, luego tus ideas son confirmadas. Esto implica que la paz no se alcanza antes de la entrega. La iluminación no llega antes de la dedicación. Primero ofreces tu jornada, después la jornada se somete, y al comprender esto todo se transforma. Deja de esperar que las circunstancias se alineen para encontrar tu camino, y empiezas a elevar tus oraciones antes de actuar, a dedicarte, antes de tomar decisiones, a dialogar con Dios, antes de reaccionar ante la vida. Tal vez por eso has percibido que enfrentas las mismas luchas, ya que te encuentras comenzando desde el punto habitual. El agotamiento, la responsabilidad, el temor y la presión. Sin embargo, ¿qué pasaría si hoy decides modificar el punto de inicio? Y si en vez de enfrentar el mundo con una voz titubeante, decides comenzar con una voz entregada. Y si tu primer mensaje no comienza con un «tengo que», sino con un «aquí estoy, Señor». Existe un elemento sagrado en esa primera frase, no debido a la estructura ni a las palabras precisas, sino por la ubicación del corazón. Dios no busca el discurso ideal, sino el corazón que le ofrece en primer lugar. Te entrego esta voz, te entrego este día, te entrego lo que aún no comprendo y lo que aún no experimento. Te lo entrego antes de que el mundo lo demande. Y al hacerlo, cuando tu primer sonido matutino es de naturaleza espiritual en lugar de emocional, el universo comienza a ajustar situaciones que ni siquiera sabías que estaban desordenadas. Y el día deja de llevarte, ya que ahora caminas guiado por una voz que ha sido nombrada. Hazlo en este momento antes de apresurarte, antes de hablar, antes de contestar. Que tu primera palabra no sea un reflejo automático, sino que sea sagrada, porque el camino que inicia con Dios no se mide por lo que sucede, sino por lo que se ha sembrado. Dedica un momento a reflexionar. Y si esta palabra ha resonado en lo más profundo de tu ser, te animo a que lo compartas en los comentarios como un gesto de entrega. Hoy ofrezco mis primeras palabras a Dios. No lo consideres como un simple procedimiento. Utilízalo como una manifestación de conexión espiritual, como si le estuvieras expresando al cielo. No deseo pasar un día más sin comenzar desde tu esencia. Y si conoces a alguien que tiende a levantarse con el peso de lo que pasó, no dudes en compartir este video. Es posible que lo que se despierte aquí sea exactamente lo que esa persona requiera para transformar el rumbo de sus mañanas. No es un momento tardío. No te preocupes, no estás retrasado. Estás arribando en el momento preciso en que todo se reinicia con Dios guiando el camino. Y si en lugar de correr esta mañana se tratara de recoger, y si lo que anhelas con tanto esfuerzo no se logra acelerando el paso, sino haciendo una pausa en el momento adecuado. Hay algo que Dios ha preparado especialmente para ti hoy. No lo ha ocultado, lo ha dejado caer de manera sutil, exacta y oportuna, similar a cómo desciende el maná. Sin embargo, solo permanecerá si llegas a tiempo.
aún no comprendían que así funcionaba el cielo, que Dios tenía la capacidad de proporcionar pan sin requerir hornos, que la abundancia podía estar a tu alcance sin que tuvieras que generarla, simplemente debías salir y recogerla. Y así cada amanecer, mientras el rocío aún adornaba el campamento, diminutas partículas comenzaban a esparcirse por el suelo, blancas, delicadas y enigmáticas. Ellos se iban y allí permanecía, ni antes ni después. Cada persona tomaba lo que requería, ni más ni menos. El cielo determinaba la cantidad, pero eras tú quien decidías si salías a buscarlo o no. Puedes visualizar ese instante, el quietud previa al amanecer, la brisa helada acariciando la piel, la revelación de que Dios ya lo había dejado caer y que el milagro, aunque no era grandioso, era preciso. No parecía un banquete, pero poseía la esencia perfecta para el espíritu. En Éxodo 16, versículo 21 se menciona que cada mañana lo recogían cada persona de acuerdo a lo que necesitaba para comer, y cuando el sol comenzaba a calentar se iba derritiendo. No era un recurso infinito, no se podía acumular ni se reservaba para el futuro. ¿Era este el momento decisivo o se quedaba atrás? Y así sucede en el presente, ya que la serenidad que anhelas para este día no se encuentra en los logros futuros, sino en las experiencias que atesores en este momento. Esa serenidad que deseas para afrontar lo que te aguarda no surge tras el desorden, sino que se presenta antes, aquí y ahora, en el instante en que decides hacer una pausa y permitir que tu espíritu se abra para acoger el sustento divino. Dios no desea que enfrentes tu jornada sin antes llenarte de su presencia. La ansiedad surge cuando te vas sin haber organizado las cosas. Cuando el espíritu se encuentra desprovisto, persigue todo lo que se le presenta. Sin embargo, quien se levanta temprano camina de otra manera. No se deja llevar por las circunstancias. Toma decisiones, evita conflictos, analiza y no deja que el día lo lleve, sino que lo guía con lo que ya ha recibido de Dios. Y al oír a Jesús en Mateo 6, versículo 11 decir: «Proporciónanos hoy el pan que necesitamos para cada jornada», no se refiere únicamente a la comida material, sino a esa sustancia precisa que tu ser requiere en este momento, no en el pasado ni en el futuro. Ese pan que no se puede almacenar, ese maná que no puedes crear, ese suspiro que transforma tu interior y te susurra: «Estoy presente, hoy no te faltará nada». Y si hoy no haces lo necesario, lo que venga después te parecerá más complicado, ya que la tranquilidad se te desvanecerá en medio del bullicio. Tu paciencia se va a desvanecer ante la presión. La dirección se desvanecerá cuando surjan decisiones que requieran atención inmediata. No es que Dios no haya cumplido con su deber, sino que te marchaste sin hacer una pausa en el inicio. Ese lugar no pertenece al ámbito físico, sino que se relaciona con un momento del alma. Ese instante en el que no has tomado el teléfono, pero ya has tocado el cielo. Ese momento en el que aún no has traspasado la puerta de tu casa, pero ya has entregado tu corazón a aquel que da sin reservas. El maná sigue cayendo del cielo. No tiene la apariencia de un pan, sin embargo, se ofrece como una promesa. No sacia el hambre, pero alimenta el alma. No está disponible en el supermercado. En esa calma de la mañana, eliges no llenarte de responsabilidades, sino simplemente disfrutar del momento. Y esa sustancia solo tiene una regla. Si te tomas tiempo en esperar, no será por la ausencia de Dios, sino porque la ocasión de recibirlo ya se ha desvanecido. Hoy hay un pan único preparado especialmente para ti, para enfrentarte a tus luchas, para aliviar tu cansancio, para esa elección que aún no has hecho, y para ese temor que escondes en lo más profundo. Y no hace falta que lo creas, solo tienes que recogerlo. No comiences el día con un sentido de vacío espiritual, ni tomes decisiones cuando tu alma carezca de plenitud. Antes de iniciar tu jornada es fundamental que hayas sentido la profundidad de su fidelidad, ya que lo que aparece con novedad puede desaparecer si lo dejas para después. Habla con Dios. Cierra los ojos, abre tu corazón y transforma este momento en el sagrado altar donde el pan se desborda una vez más. No es necesario tener prisa ni ejercer control. Lo fundamental es estar presente, aceptar y confiar con fe. Hoy cuento con lo que necesito, ya que he estado con aquel que siempre cumple. Si has decidido hoy iniciar el día de un modo distinto, déjalo saber en los comentarios. Dios dice: «Hoy recibo el pan en la presencia de Dios».
y quédate ahí un momento adicional porque podría ser que aún esté bajando, aunque no será por tiempo indefinido. Ese pan, esa provisión, esa gracia, esa oportunidad no se queda esperando para siempre. Hay un instante exacto en el que desciende del cielo, así como también hay un momento específico en el que se disipa. Y mientras tu alma espera, tus labios se preparan para acoger la claridad del amanecer. No obstante, ¿de qué manera lo abrirás hoy? Existen palabras que, aunque inicialmente pueden parecer inofensivas, en realidad tienen un significado muy profundo. Y hay otras que, a pesar de parecer pequeñas, en realidad son entradas cerradas. Hay términos que pronuncias en las primeras horas de la mañana sin pensar, sin analizar, sin sentir, y sin que te des cuenta se convierten en órdenes espirituales que tu entorno comienza a seguir. Lo que comunicas al inicio con tus palabras a menudo afecta lo que después llega a tu vida. Y si en este instante no percibes oportunidades, tal vez no sea porque el cielo esté cerrado. Tal vez sea porque comenzaste el día enfrentando demandas, reclamaciones, prisa o un anhelo de tener el control absoluto. Y cuando el corazón toma su lugar de monarca, el cielo se pliega como un obediente sirviente. Pero cuando el alma se enciende como una sierva, el rey se levanta y agita su cetro. Porque así es como se establece la comunicación en el reino. No es preciso gritar para que te escuchen, lo fundamental es demostrar respeto y las oportunidades aparecerán de manera natural. Al decidir no iniciar con ¿por qué esto otra vez? ¿Qué otra manera de introducirlo considerarías? Al elegir no comenzar con la frase «nada cambia, siempre es igual». Al detener tus palabras justo antes de hablar, eliges decir algo distinto a pesar de lo que sientes afirmando. Hoy no tengo fuerzas. Algo que refleje el cielo, mi espíritu se entrega. Una afirmación que le haría al rey. Hoy no estoy presente para imponer, sino para honrar. Aquí me encuentro, pero no por mis propios intereses. Estoy aquí por la persona que tú eres. Así es como sucede lo inesperado. La atmósfera experimenta una transformación. La asistencia se presenta ante ti incluso antes de que la pidas. La bendición se presenta antes de que la anheles, y la paz se establece antes de que aparezcan los problemas. En el capítulo 5, versículo 2 del libro de Esther, se relata que al ver el rey a la reina Esther en el atrio, ella halló gracia a sus ojos. Entonces el rey le presentó a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Esther se acercó y tocó levemente la punta del cetro. No clamó por la entrada con gritos, ni alzó su voz en demanda de justicia, tampoco dejó que su dolor se manifestara con desesperación. Se mantuvo erguida mostrando respeto en su postura. Su silencio denotaba confianza y su mirada transmitía entrega, lo que llevó al rey a extender su cetro. Así funciona en el reino. No es la premura lo que llama la atención de la gracia, ni la magnitud lo que impresiona al cielo, sino la autenticidad del corazón. Dios no solo escucha lo que dices, sino que también percibe el contexto desde el que lo expresas. Si al comenzar el día tus primeras expresiones son de descontento, nerviosismo o falta de paciencia, puede que estés tomando un rumbo equivocado. Por otro lado, si tus primeras palabras son de honra, agradecimiento, respeto y entrega, entonces alístense porque la recompensa llegará pronto. En Colosenses 4, versículo 6 se menciona: que vuestra charla esté siempre llena de encanto y aderezada con sal para que podáis entender cómo reaccionar ante cada individuo. No se restringe a aparecer solo en las charlas con otros, sino que se manifiesta de forma continua. La manera en que te expresas es un reflejo de tu mundo interior, y lo que aparece en tu mente al levantarte revela lo que realmente gobierna tu esencia. No es casualidad que muchas luchas espirituales cotidianas comiencen con la actitud de tus primeras palabras, dado que el entorno espiritual no reacciona a tus deseos sino a tu sintonía. Y el honor conlleva estar en armonía. La dignidad constituye un principio fundamental. La honra implica reconocer que no posees el control y que no es imprescindible tenerlo, porque hay un rey que ya ha sido levantado en tu favor. Así que, ¿qué es lo que hoy pronunciarás? Quizás no te despertaste con energía. Tal vez lo primero que pensaste fue que la misma circunstancia se estaba repitiendo. Todo permaneció sin cambios. ¿Por qué orar si no has obtenido respuesta y no te sientes solo?
Numerosas personas han sentido esa emoción, pero si permaneces estancado en esa situación, el tiempo transcurre sin dirección, sin respaldo y sin orientación, no porque Dios haya cerrado las puertas, sino porque tus propias expresiones han generado nuevas oportunidades. Hoy es el momento perfecto para liberarte de esa rutina. Hoy se te presenta la ocasión de cambiar el entorno antes de que se desarrollen los eventos. Hoy tienes la oportunidad de presentar tu declaración aunque no lo sientas. Hoy puedes elegir que tu frase de apertura sea honor. No es que todo esté perfecto, sino que Él sigue siendo una persona íntegra. Y al llevarlo a cabo, lo que antes se percibía como inalcanzable se convierte en una realidad, mientras que lo que parecía sólido se transforma en algo maleable. Lo que estaba quieto comienza a moverse, ya que el cetro simboliza la gracia. Una gracia que va más allá de lo natural. No se conquista, sino que se concede. Frecuentemente se desencadena mediante una sencilla frase, una que brota del alma, una sola expresión que comunica. Tú primero, Señor. Una sola frase que honra aunque no lo entiende. Y de pronto una energía invisible se pone en marcha y altera todo a lo largo del día. Por ello, hoy te invito a que plasmes esa frase no como un mero trámite ni como una acción habitual, sino como una declaración de tu fuerza espiritual en tu propio recorrido. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios si así lo deseas. Que el Hijo empiece rindiendo homenaje y que esas palabras reverberan no solo en este momento, sino en cada nuevo día, en cada decisión y en cada conversación. Si este mensaje te brinda claridad y estas palabras refuerzan tu creencia, te solicito que me apoyes para que más individuos inicien su jornada con esta misma bendición. Presiona el botón de me gusta como una expresión de tu apoyo espiritual. Es un asunto que va más allá de un mero gesto. Es como elevar la mirada al cielo y expresar: asimismo, recibo esta palabra. Hay días en los que parece que nada cambia. No obstante, una sola frase puede marcar la diferencia. No hace falta que vivas algo extraordinario, lo fundamental es que elijas rendir homenaje en primer lugar. Al llevar a cabo esto, Dios actúa, y lo que antes parecía imposible comienza a volverse más accesible. En ese instante exacto, cuando la gracia empieza a manifestarse, cuando las posibilidades emergen y el ambiente cambia de manera inexplicable, es el momento en que debes prestar mayor atención a las palabras que se pronuncian. No se trata de apresurarse ni de responder rápidamente, sino de recibir esa guía que solo se revela en la calma, puesto que lo que realmente necesita dirección halla su ruta en un suave murmullo. Esos susurros que no compiten con el ruido ensordecedor, que se mantienen en un volumen sutil, que no son persistentes ni se repiten. Susurros que se mantienen en la penumbra, pero si no les das la debida atención, lo pierdes todo. A veces el itinerario del día ya ha sido definido. Las elecciones parecen tener un rumbo claro. Las respuestas ya han sido ensayadas. No obstante, en el fondo de tu ser persiste una pregunta que aún no has compartido. Uno estará aquí, otro deberá irse, y aunque este no parezca el momento correcto, tu espíritu lo siente y Dios lo sabe. Por esta causa, antes de que comiencen las llamadas, antes de que el tiempo se torne urgente, antes de que el tráfico, los mensajes o las tareas acumuladas se transformen en grandes impedimentos, Él quiere que estés atento. Lo que no se percibe en la mañana, tarde o temprano se revela con intensidad al mediodía. Lo que no se comprende en la tranquilidad se resuelve con la prisa. No se trata solo de acumular información, sino de perfeccionar nuestra habilidad para escuchar. Ese día Samuel estaba en el templo a pesar de no haber sido llamado. No se escuchaban ni llamas ni relámpagos. No se manifestó un ángel, ni se tuvo una visión, solo se percibió un susurro suave, repetitivo y persistente. Una petición que carecía de autoritarismo, pero que se mantenía firme. Y al final, cuando el corazón halló su armonía, cuando dejó de indagar quién era el que hablaba y simplemente exclamó: Dios habla. La manifestación se manifestó. Samuel proclamó: habla, que tu servidor está listo para escuchar. Primera de Samuel 3, versículo 10. El Señor llamó a Samuel por segunda vez. Samuel se levantó y fue a donde estaba Eli y le dijo: Aquí estoy, ¿me has llamado? Eli le respondió: No te he llamado, vuelve a acostarte.
Samuel no sabía aún que era el Señor quien le hablaba. Y fue en ese momento cuando Dios le brindó dirección, ni antes ni en tiempos de duda, ni mientras pedía opinión a otros. Fue en el instante en que se dedicó a prestar atención. Dios a menudo elige no revelarse antes del amanecer, ya que desea impresionarte. A veces se comporta de esta manera porque es consciente de lo que vendrá y quiere evitar que tomes una decisión que le resulte beneficiosa. Si hay una opción superior, opta por una alternativa aceptable. Cuando Él había preparado algo asombroso. Hay instrucciones que no son reiterativas. Hay senderos que solo se revelan si se investiga en el momento adecuado. Hay puertas que siguen selladas hasta que dedicas un instante a prestar atención. Por esta causa se hace referencia en Isaías 50, versículo 4. Cada mañana Él me capacita para escuchar con la sabiduría de los que saben. No consiste en ser el primero en hablar ni en ofrecer respuestas, sino en prestar atención como quien no quiere omitir ningún detalle. Y si la elección que estás a punto de realizar no coincide con lo que Dios quiere para ti, y si tu reacción no representa lo que Él espera que muestres, y si ese pequeño cambio que Él tenía para mostrarte era lo que diferenciaba la calma del cansancio, y si el susurro que fue ignorado esta mañana se convierte en el enigma que no podrás resolver esta tarde. Escuchar no significa retrasar. Escuchar implica progresar de manera ágil y sin obstáculos. Escuchar es corregir antes de incurrir en un fallo. Escuchar significa anticipar con una sabiduría divina, puesto que lo que Samuel recibió esa mañana no fue solo una orientación para su existencia, sino también un propósito que impactaría a toda una comunidad. Y en muchas ocasiones lo que Dios quiere transmitirte al despertarte no es solo cuestión de evitar equivocaciones, sino de guiarte hacia un objetivo definido. La dulce voz de Dios simboliza la forma más clara de protección. No produce ruido, pero redirige peligros. No es una imposición, pero ayuda a evitar problemas y tú lo sabes bien. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que algo está por ocurrir, pero no puedes precisar qué es? En un instante decidiste de manera impulsiva y luego pensaste, debí haber sido más paciente. Donde te echamos de menos solo una palabra. Y esa impresión de desasosiego te acompañó a lo largo de todo el día. No es que Dios no hable, sino que no dedicaste el tiempo necesario para escucharlo. Y eso se convierte en este momento puesto que eliges hacer elecciones basándote en la luz en vez de en la razón. No quieres moverte bajo presión, sino progresar con calma. No quieres volver a hacerlo, me anticipé una vez más. Hoy decides escuchar antes de tomar decisiones porque no existe una manera mejor de comenzar el día que atendiendo a aquellos que han experimentado cada instante. No hay forma más eficaz de escapar del caos del mediodía que rendirse al susurro del amanecer. Así que en este día, antes de avanzar, de tomar decisiones o de hacer cálculos, procede de la manera en que lo hizo Samuel. Detén tu esencia, aquieta el bullicio que te rodea y con un corazón receptivo comunica. Habla, Señor, porque tu siervo escucha con atención tus suaves susurros. Podría convertirse en el factor que evite cualquier choque en el futuro. Ese susurro es una protección. Ese susurro señala la ruta. Ese susurro es paz. Te invito a considerarlo como una manifestación de obediencia primordial, un acto que facilita la receptividad del oído espiritual. Escribe en los comentarios, anhelo escuchar tu susurro antes de que comience mi jornada. Que esta declaración sea tu compromiso diario, tu pacto, tu prueba concreta de que tomas decisiones únicamente después de haber escuchado. Ten presente que la paz se revela con mayor rapidez cuando se escucha primero y cuando decides vivir con una atención más consciente que con la prisa. No solo evitas errores, sino que cada día te embarcas en una experiencia guiada por lo divino. Lo que sucede después ya no proviene de ti, sino de Él, fluyendo de manera perfecta. No obstante, existen ocasiones en las que lo que debería transcurrir con naturalidad se ve obstaculizado no porque Dios haya cambiado su naturaleza, sino a causa de nuestra falta de dedicación en el momento adecuado. La impureza del alma no surge cuando cometes una falta, sino en el momento en que decides dejar para después tus responsabilidades, cuando eliges rezar más tarde, leer en otro momento, o cuando crees que en algún instante del día lograrás ordenar tus ideas.
y en un instante el día se ha llenado de ruidos, sugerencias, tensiones y opciones que antes no estaban presentes. Y cuando finalmente anhelas hallar a Dios, ya no hay espacio, ni serenidad, ni claridad. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez sentir esa carga de culpa por no haber iniciado el día en conexión con Dios y luego percibes que todo se torna caótico? ¿Te ha ocurrido alguna vez que una decisión aparentemente insignificante al comenzar el día desencadenó una serie de elecciones que te alejaron de lo que consideras sagrado? Esto no es producto de la casualidad. Es una advertencia, una señal celestial que comunica que si no le dedicas tiempo y cuidado desde el principio, otro tomará ese espacio, ya que el alma siempre busca llenarse. Si no decides por ti mismo con quién inicias tu día, alguien más tomará esa decisión por ti. Y aquí es donde inicia todo. El momento más delicado del alma no reside en la penumbra nocturna, sino en el surgimiento del día. En el momento en que no has dado una respuesta cuando tu espíritu está despierto, pero el entorno aún no se ha revelado, ese es un periodo de inocencia. Y lo que siembres en ese terreno prosperará. Hay elecciones que a primera vista no parecen tener un significado espiritual, pero en realidad sí lo tienen. Preferir mirar el celular en lugar de admirar el cielo, optar por actuar antes de elevar una plegaria, responder sin haber escuchado previamente y planificar actividades sin haber pasado tiempo en el altar. Y todo eso, aunque no lo parezca, impacta en tu día, tu ánimo y tus límites, ya que lo que no inviertes se ve amenazado. En el versículo 8 del capítulo 18 de Daniel se encuentra una frase que marca un límite sutil pero firme. Y Daniel se propuso en su interior no contaminarse con los manjares del rey. Escucha esa palabra, propuso. No fue una simple emoción, sino una decisión tomada con plena conciencia, fue una dedicación que se había llevado a cabo con anterioridad. Antes de sentarse en la mesa ya había llegado a una conclusión. Antes de que se lograra la presión ya había establecido el límite. Antes de que otros pudieran decidir por él ya había expresado su desacuerdo. Eso implica dedicar tiempo a la oración desde la mañana. Eso es levantar un altar antes de que inicie la batalla. Es precisamente en ese momento cuando se alcanza la verdadera realización, no es en la presentación de la propuesta, sino en el acto de la entrega misma, en esos instantes previos, en la cercanía, en lo que permanece oculto. Es el momento en que decides a quién le confías tu primer pensamiento al despertar, a quién le brindas tus primeras palabras, qué voz decides priorizar sobre las demás. En ese instante estás resguardando todo lo demás. David entendía. En el Salmo 63 se expresa un intenso deseo que se siente en los huesos. Oh Dios, te llamo, oh mi Señor. En las primeras horas del día me acercaré a ti a través de la oración. Mi alma desea profundamente tu compañía. Mi espíritu anhela tu presencia con intensidad. No es cuestión de poesía, sino de una necesidad apremiante. Es una urgencia esencial, algo que resulta imprescindible. David no lo menciona. Dios dirá. Se expresa en las primeras horas del día como si su esencia supiera que de no hacerlo le faltaría lucidez, dirección y tranquilidad. Y de esta manera es como ocurren los eventos. El alma que se despierta al amanecer halla su estabilidad, mientras que la que permanece en la expectativa se expone al peligro. Aquel que consagra su día a lo sagrado también orienta sus respuestas, decisiones y conversaciones sin darse cuenta de que crea un filtro espiritual que lo protege del agotamiento emocional, de las manipulaciones del ego y de las distracciones que, aunque parecen beneficiosas, desvían su trayecto cuando opta por tener lo divino como su fuente. No solo te estás acercando a Él, sino que también estás impidiendo que nuevas oportunidades entren cuando no estás concentrado. Y esto es algo que la humanidad nunca podrá entender. El universo insinúa. Inicia con lo que es prioritario. Dios dice, empieza con lo eterno. Y lo eterno, aunque no grite, ni se apresure, ni se imponga, es lo único que permanece constante. Hoy se te ofrece la oportunidad de no solo aumentar tus acciones, sino de comenzar de una forma distinta, de ver tu futuro como un espacio sagrado, un lugar exclusivo donde no todo es bienvenido, donde ciertas emociones no son permitidas y donde no todas las opiniones tienen cabida. Desde el comienzo tienes la posibilidad de elegir qué ideas aceptas y cuáles decides descartar.
Desde el principio tienes la posibilidad de definir qué actitudes vas a apreciar y cuáles vas a rechazar. Puedes ofrecer tus miradas, tus expresiones, tus decisiones, tu organización y tus emociones a Dios. Y al llevarlo a cabo, todo cambia no porque el desorden del mundo se extinga, sino porque tú ya no progresas sin protección. No es que las oportunidades del día se desvanezcan, sino que tu respuesta ya estaba predestinada. No permitiré que me afecten de manera negativa. Tu calma se mantendrá inalterada porque tu firmeza no flaqueará. El camino que debes tomar será fácil de transitar, puesto que el inicio está claramente establecido. Y todo comienza con un acto sencillo pero repleto de sacralidad. Ofrecerle a Dios la mañana antes de cualquier otra cosa. Antes que nada, incluso antes de ti mismo. Y si ahora mismo sientes esa voz interna, ese susurro en tu alma que te anima a meditar, evita iniciar de la misma forma que lo hiciste el día anterior. Dios dice: dedica tu día, entrega tu decisión, dirige tu pensamiento, consagra tu despertar. Te invito a que lo compartas en los comentarios ahora mismo, no como una simple formalidad, sino como una manifestación de conexión espiritual. Declaro con fe que ofrezco todo lo que he recibido reconociendo su origen divino. Dedico mi mañana a hablar con Dios. Que tu perspectiva sea tu regalo, tu sello personal, tu respuesta. Si todavía no formas parte de este canal, te invito a que te unas hoy. Este espacio trasciende la función de un mero canal, se transforma en un nexo con lo sagrado, un refugio diario donde Dios desea establecer contacto contigo, guiarte y recordarte quién eres realmente. Regístrate y activa las notificaciones, no solo para que no te pierdas ningún video, sino también para que siempre estés al tanto de los avisos. Así, mientras el mundo externo sigue su camino, habrás creado un límite que protegerá lo que está por venir, puesto que lo que se considera sagrado desde el principio se mantiene limpio a lo largo del tiempo. No obstante, ¿qué ocurre cuando inmediatamente después de entregarte a una actividad todo cambia? ¿Cómo reaccionas cuando un proyecto que en un principio parecía apropiado empieza a tomar un rumbo inesperado que no elegiste? Cuando tus planes cuidadosamente elaborados se ven súbitamente modificados por un cambio imprevisto. ¿Qué pensamientos surgen en tu mente? ¿Cuál es tu respuesta cuando el clima altera tus proyectos? Existen momentos en los que te levantas con firmeza, con una plegaria en tu mente y un rumbo claro, pero lo que sucede después no se parece en nada a lo que habías imaginado. Y es precisamente en ese instante, en ese preciso momento, cuando aparece algo mucho más relevante de lo que habías previsto. Felipe estaba en su camino sin perderse, sin distracciones y sin caer en pecado o desobediencia, simplemente estaba realizando una labor. En Samaria el mensaje era evidente y los efectos eran palpables. Milagros, transformaciones, felicidad, revitalización del espíritu. Todo parecía desarrollarse en perfecta armonía, todo se alineaba de manera ideal. Hasta que una voz celestial interrumpió su trayecto. En Hechos capítulo 8, versículo 26 se expresa lo siguiente. El ángel del Señor habló con Felipe y le expresó: levántate y avanza hacia el sur siguiendo el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es árido. Ese fue el comunicado desprovisto de aclaraciones, compromisos o instrucciones. Levántate y camina hacia el sur en dirección al desierto. Esto es suficiente para que sientas una inquietud, puesto que no era una invitación a algo más cálido ni a algo más claro. Se trataba de un llamado a lo incierto, a lo desolador, a un futuro sin garantías claras. No le comunicaron quién sería la persona que iba a conocer, tampoco le brindaron ninguna certeza sobre el éxito. Simplemente le indicaron que asistiera y él accedió. Esa forma de obediencia proviene más de la devoción que de la lógica. Esa es la clase de fe que surge cuando tu conversación matutina es con el Espíritu Santo. No se trata solo de alterar el camino, sino de cambiar la intención, de aceptar que hay rutas que no estaban en tu diseño, pero que sí están contempladas en el plan divino. Y al disfrutarlos te das cuenta de que no eran desvíos, sino rutas más directas hacia el objetivo. En medio de aquel desierto, un individuo permanecía a la espera. Un etíope, un notable servidor al servicio de una reina influyente. Estaba revisando las escrituras, pero no conseguía entenderlas.
Felipe, que no había examinado completamente la agenda, arribó en el instante preciso. La conversación que tuvo lugar en ese sitio no fue programada para esa jornada, pero ya estaba predestinada a suceder mucho antes de que amaneciera. Y todo inició con una interrupción. ¿Sabes lo que eso conlleva? Cada vez que Dios altera tus planes, lo hace no para confundirte, sino para restablecer tu tiempo. Lo que inicialmente podría verse como un paso atrás, en realidad puede ser un movimiento hacia adelante en la historia que Él ha diseñado para ti mucho antes de que tú la imaginaras. Cuando el cielo decide influir en tus proyectos, no se está deshaciendo de su dominio, sino que te está protegiendo de posibles errores. El versículo 9 del capítulo 16 de Proverbios nos enseña que aunque las personas pueden hacer sus propios planes, es el Señor quien guía sus caminos. Lo afirma con una calma que reconforta. El ser humano traza su camino, pero el Señor guía cada uno de sus pasos. Realizas tus proyectos y eso está bien. Dios aprecia tanto tu anhelo como tu planificación. Sin embargo, al elevar tu oración al comenzar el día, le estás brindando al cielo la posibilidad de intervenir, modificar y dirigir cada paso hacia algo que supera lo que tú podrías construir. Y es exactamente esto lo que le da sentido a cada cambio inesperado, a cada cita cancelada, a cada mensaje que no recibió respuesta, a cada rechazo que, aunque dolió, te motivó, a cada desvío que te sacó de la ruta fácil para llevarte justo al lugar donde alguien necesitaba una palabra o donde tú requerías claridad. El desvío no fue una pérdida de tiempo, sino más bien una inversión hacia el futuro, puesto que la obediencia desde el inicio convierte los desvíos en detalle. Y ese es el lenguaje divino, una exactitud sagrada donde no hay espacio para la espontaneidad humana. Al comenzar el día con un instante de oración, no solo estableces un diálogo con Dios, sino que también te enlazas con un sendero que todavía no has podido imaginar. Esto significa que aunque en este instante no entiendas la causa de un cambio, puedes estar seguro de que esa alteración no fue un error. Fue una reunión celestial en un desierto que no es el nuestro. Era una puerta que solo se podía acceder al apartarse del camino conocido. Y en efecto, habrá momentos en los que sentirás que avanzas hacia lugares vacíos y sin propósito, pero ese terreno árido puede transformarse en el contexto de tu misión más trascendental. Ese hombre de Etiopía regresó transformado. Y también vivirás una transformación al dejar de cuestionar, al aceptar la interrupción como una forma de orientación y al reconocer que los planes de Dios son más significativos que tus propias aspiraciones. No es que Dios quiera generarte confusión, sino que anhela hacer uso de ti. En ocasiones es imprescindible que finalices la agenda que comenzaste para poder acceder a la que Él elaboró. Si esta palabra resuena en tu ser, haz una pausa y respira hondo esta verdad. Dios no está generando desorden en tu vida. Dios habla. No temas emprender un nuevo camino. No te desesperes por lo que no salió como lo habías planeado. No te sujetes a una ruta si en lo más profundo de ti percibes que no es la correcta. Detente, escucha con atención, acepta y continúa. Aunque el camino pueda parecer desierto, es precisamente en esos instantes de aridez donde Dios puede estar preparando el encuentro más trascendental de tu día. Y si en este día sientes que estás preparado para elevarte hacia el cielo y decir, «Sí, Señor, transforma mis planes si eso me acerca a tu propósito». Así que únete a mí en los comentarios para compartir. Desde el fondo de mi alma, acepto la intervención divina que me favorece. En este instante de intensa meditación, me postro ante la magnificencia de lo sagrado, aceptando mi fragilidad y rindiendo mi voluntad a una fuerza mayor. Con el corazón receptivo, busco orientación y fuerza en la fe, confiando en que me llevarán por senderos de paz y sabiduría. Como una ofrenda espiritual, como un llamado para que el Espíritu Santo guíe tu sendero, aunque eso signifique tomar desvíos. Cuando el Espíritu Santo toma el control de tus decisiones, también se encarga de otorgar bendiciones a cada uno de esos movimientos. Y en esa inesperada modificación del sendero podrías descubrir tu mayor destino. Por lo tanto, te invito a compartir en los comentarios una afirmación genuina que provenga de lo más profundo de tu ser. Acepto la influencia divina en mi existencia para mi propio bien.
En este instante de entrega me inclino con humildad reconociendo mi fragilidad ante ti. Te invito, Espíritu Santo, a que seas el guía de mi existencia. A pesar de que mis senderos puedan ser confusos y frecuentemente se tornen diferentes, tengo fe en tu dirección celestial. Déjame seguir tu camino y encontrar la claridad en la penumbra. Y al iniciar la dirección, lo que se te pedirá a continuación no será velocidad, sino más bien amplitud. Dios no ejerce su voluntad de forma obligatoria. Dios se revela en los espacios donde se le da la bienvenida. Dios llena los huecos. Dios está presente en el sitio donde se expresa. Te doy la bienvenida a ti antes que a cualquier otra cosa. Eso se denomina consagración. Consagrar no es solo pronunciar una oración de forma rápida. Se trata de crear un entorno interno, un santuario espiritual que es íntimo y sagrado. No se trata de un espacio tangible, sino de algo inmaterial, aunque más real que cualquier sala en tu casa. Y en el instante en que ese espacio se manifiesta al despertar, cuando ese lugar interno se libera del ruido de las responsabilidades, de la ansiedad y de otras voces externas, Dios lo bendice, lo ensalza, orientándolo, lo valora proporcionándole serenidad, lo enaltece, concediéndole favores. Y eso no se puede dejar a la suerte durante el transcurso del día. Esto se establece desde el principio. Si no generas un vacío desde el inicio, el universo se encargará de ocuparlo. Si no dejas que tu corazón se expanda ante la divinidad, llegará un momento en que ésta entrará en tu vida sin que la invites. Si no ofreces tu primer rincón del corazón, acabarás entregando tu hogar interior al caos, la urgencia, la discordia y la vacuidad. No obstante, al llevar a cabo esa acción, todo se convierte. En el capítulo 4, versículo 10 de Dom Reyes se ofrece una revelación que resulta ser tanto sorprendente como valiosa. Solicito que edifiquemos un cuarto pequeño con sus paredes y que dentro coloquemos una cama, una mesa, una silla y un candelabro, de manera que cuando Él nos visite tenga un lugar donde quedarse. Reyes 4, versículo 10. Dios dice: no era un templo, ni un altar, ni una sinagoga, era un lugar creado para que la presencia pudiese residir en él. Lo que genera lo sobrenatural no es solo la búsqueda de Dios, sino también la creación de un ambiente propicio para Él. Y no es un lugar cualquiera, sino un ambiente privado perfectamente delineado y exclusivo que arranca no a media mañana, sino en el momento exacto en que el día da inicio. Uno que no se rinde ante la fatiga, la prisa o el celular, sino que se resguarda como un lugar que ofrece calma, dirección y la luz divina. Es en ese instante cuando sucede algo que no se puede justificar de forma racional. Al permitir que se expanda tu interior, Dios crea un nuevo entorno externo, un sitio que previamente no existía, un área que había estado cerrada donde otros sostuvieron que no era viable. Su favor no es cuestión de azar, sino el resultado de una respuesta. Respuesta para aquellos que hacen una reserva en su nombre. En el Salmo 84, versículo 11, se manifiesta una promesa clara y sin adornos, dado que Jehová Dios es fiel. Dios concederá favor y honor. No negará el bien a aquellos que siguen el camino de la rectitud. Salmo 84. Dios dice: Él se convierte en un guardián. Él es tu guía, tu fuente, tu salvaguarda, tu energía, tu armadura. No obstante, todo comienza con una actitud que no es visible: la integridad. La verdadera integridad espiritual se origina en la cercanía, no en lo superficial, sino en lo que se construye en la soledad, en esos momentos sin reconocimiento, en las elecciones que realizas al inicio del día cuando pocos se dan cuenta mientras el mundo está en tranquilidad. Es el instante en que decides dedicarte plenamente, en vez de buscar logros, pues el favor no acompaña a quienes avanzan más velozmente, sino a quienes son los primeros en pausar, a aquellos que manifiestan: primero dedicaré mi atención a lo que realmente importa antes de ocuparme de cualquier otra cosa. Te ruego, Señor, que encuentres un lugar en mi corazón. Lo esencial no es cuánto tiempo dediques a tu oración, sino si verdaderamente has hecho un lugar para Él en tu vida. Pregúntate si tu primer pensamiento al despertar fue hacia Él, y si los instantes iniciales de tu día se transformaron en un altar en lugar de convertirse en un rush. Ese sitio podría parecer pequeño, parecido al cuarto de la tsunami, pero los resultados que se obtendrán serán de gran importancia.